Gloria al nombre de Jesús. Le invito a buscar su Biblia en el capítulo 16 I invite you to look in your Bible in chapter del 16, Evangelio de Mateo. in Matthew's chapter Gloria a Dios. 16. Ya que Mateo está aquí, pues también me gustaría utilizarlo. Now that Matthew is here, we'll also utilize it. Gloria. Gloria a Dios. Y en ese verso número 18, And verse 16, la Biblia dice, the Bible says, y yo también te digo and I also tell you, que tú eres Pedro, you are Peter, y sobre esta roca and on this rock edificaré mi iglesia, you'll edify your temple, y las puertas del Hades and the church doors, no prevalecerán they will not be broken. contra ella. Padre, gracias te damos por tu Gloria palabra. a Dios. God, we thank you. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea poderosa y que podamos, Señor, dejar el mensaje que tú nos has dado para esta ocasión. Bendice a tu pueblo, que podamos salir de aquí en este día edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. You may be seated. El tema de esta predicación es The topic of this preacher, una iglesia indestructible. an undestroyed church. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su mano derecha, I want you to tell the person on your right, yo pertenezco I belong a una iglesia indestructible. to a church that's indestructible. Yo quiero que ahora volteese para el otro lado, a la izquierda, I want you to go to the left side y le diga al que está a la izquierda, and tell the person on your yo left, pertenezco I belong a una iglesia to a church indestructible. indestructible. Voltese un poquito hacia atrás Now go to the back. y dígale al que está detrás, Now tell the person behind you, yo pertenezco I belong a una iglesia to a church indestructible. indestructible. Cuando hablamos de una iglesia When indestructible, we speak about an indestructible church, quiere decir this says que nada ni nadie nothing or anyone puede destruir can destroy it, a esa iglesia. can destroy that church. Usted y yo You and I, pertenecemos a una we iglesia belong to a church que a través de la historia that because of the stories, han tratado de they eliminarla, have tried to eliminate it. han tratado de They destruirla, have tried to destroy it. han tratado de hacer desaparecer el cristianismo sobre la faz de la They tierra, have tried to disappear all the Christianism, pero no han podido, but they haven't. porque la Biblia dice Because the Bible says que ni las puertas del Hades that not even the gates of the Hades pueden prevalecer shall not prevail en contra de la iglesia del Señor. against the church of God. Por eso, mis amados, That's why, my brothers and sisters, no sé cuántos años tiene esta iglesia en este lugar. I don't know how many years this church has been here. Yo lo que sé es que la iglesia en Caicos I only know that the churches in Caicos tiene una historia. have a story. Cuando comenzó la obra en este lugar, When the work has begun, tiene la historia de que muchas cosas sucedieron it has stories that a lot of things has happened. y trataron de que esta iglesia no se levantara. And they have tried that this church couldn't get up. Trataron de que usted no llegara al templo. They tried for you to not reach the El temple. enemigo de las almas The enemy of the soul. ha trabajado profundamente They have tried para hacer desaparecer la iglesia del to Señor. make the disappearance of the church. Pero yo quiero que usted vuelva a confirmar las palabras y usted vuelva a decir, yo pertenezco a una iglesia indestructible. I belong to a church that's indestructible. Gloria a Dios. No sé cuántos años han pasado desde su conversión al I Evangelio. don't know how many years have passed after your conversion. No sé cuántos años han pasado desde el momento que usted levantó su mano y dijo, acepta a Jesucristo como mi Salvador I personal. don't know how many years have passed after you raised your hand and say, I accept the Lord as my Lord and Savior. Lo que sí yo estoy seguro But I am sure es que desde el momento de la conversión, that after the conversion, el enemigo de las almas ha tratado de destruirle. the enemy of the soul has tried to destroy you. El enemigo de las almas ha tratado de separarlo del amor de Jesucristo. The enemy
has tried to separate you from the love of God. El enemigo de las almas ha trabajado profundamente They have para que tried. usted se desanime y usted no venga al templo a recibir palabra de Dios. The enemy has tried to make you unmotivated to come to church. Cuando hablamos de una iglesia indestructible, When we speak about an indestructible church, tenemos que entonces recordar nuestras vivencias. we have to remember our living. Tenemos que recordar nuestra historia. We have to remember our story. Tenemos que recordar quién fue el instrumento We have to remember who was the instrument que Dios utilizó that God used para darnos la palabra for them to give us the y que el word. Espíritu Santo tomara esa palabra And for the Lord to take that de word, tal manera que pudiéramos comprender that because of that, we could have understood que necesitábamos a un Salvador that we needed a Savior. y ese Salvador es And Jesucristo. that Savior is Jesus Christ. Por eso, mis amados, cada día que pasa, And that's why each day that passes, cada año que pasa, each year that passes, estamos más comprometidos con Dios. we are more connected to the Lord. ¿Por qué? Porque pertenecemos Because we belong a una iglesia to a church indestructible. that is indestructible. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, en el capítulo 5, in chapter 5, aparece una historia. here is a story. En el verso 38 y 39, In verse 38 and 39, los fariseos y los saduceos y los religiosos de aquel tiempo a lot of people from that time, vieron a una iglesia poderosa. they saw a powerful church Vieron a una iglesia que crecía They saw a día church a día. that grew day by day. La misma palabra dice que todos los días se añadían a la iglesia los que habían de ser The salvos. word says that a lot of people joined the church, those that needed to be saved. Y los miembros del Sanedrín And the members of that, determinaron reunirse they determined to reunite. y dijeron hay que eliminar esta iglesia. We need to eliminate this church. Tenemos que hacer desaparecer a los We cristianos. need to make the Christians disappear. Así que se confabularon. So they came together. Algunos cayeron presos, A lot went to jail. otros estuvieron huyendo. A lot ran. Pero mientras ellos tramaban destruir la iglesia, But when they planned to destroy the church, en esa reunión había un hombre sabio. in that reunion there was a smart person. Ese hombre se llamaba Gamaliel. And the name of that person was Gamaliel. Y observando todo lo que estaban discutiendo, And observing everything they were discussing, él dijo unas palabras sabias. he said wise words. Y ahora os digo, And they said, apartaos de estos hombres leave from those people y dejadlos. and leave them. Porque si este consejo o esta obra If this work of men es de los hombres, is of men, se desvanecerá. it will come to nothing. Mas si es de Dios, But if it's of God, no la podréis destruir. you cannot overthrow it. No seáis tal vez You can't even find hallados luchando contra Dios. you can't even found to fight God. Mire, hermano, nadie puede luchar en contra de la obra del Señor. Brothers, no one can fight against the work Porque of somos God. una iglesia Because we are a church indestructible. indestructible. Somos una iglesia We are a church que nació en la cruz del Calvario. that was born in the Somos cross of una Calvary. iglesia We are a church Que continuó creciendo al tercer día de que Jesucristo murió. that continued growing after the third day of Jesus Satanás Christ. estaba feliz Satan was happy porque había logrado crucificar a Cristo. because he had made God to be crucified. Jesus Y was Satanás se crucified. fue a fiestar And he went to party. y se fue a beber And he went to drink. y se fue a gozarse And he went to rejoice. porque él decía, lo maté. Look, he said, I killed him. Yo no sé si están por ahí los dos demonios de anoche, I don't know if the two demons from last night's praise, pero Jesucristo los venció. but Jesus Christ, Jesucristo los dominó. Jesus Christ domained them. Oh, mis amados, por eso la Biblia dice que ni las puertas del Hades That's why the Bible says not even pueden the gates of prevalecer hell can prevail en contra de la iglesia de Dios. against the church of God. Así es que el enemigo Satanás estaba haciendo fiesta. So Satan was being happy and rejoicing. Él decía, lo tengo en la cruz. And he said, I have him in the cross. Él decía, botó toda su sangre. All his blood drained out. Él decía, está desfigurado. He's not figured. Lo que no se dio cuenta
What he didn't realize was fue que llegaron los apóstoles, los discípulos, that the apostles and the lo bajaron de disciples, la cruz, they put him down from lo the llevaron a cross, la tumba, they took him to the tomb, lo sepultaron they supplicated y him, pasó el primer día de fiesta. and the first day of rejoicing Y happened. continuó el enemigo de fiesta el segundo And the día. enemy was happy the second Y day. la fiesta continuó el tercer día. And the party continued the Ah, third pero el day. libro de los Hechos me dice But the book of Acts says que al tercer día, that the third day, el primer día de la the semana, first day of the week, algo extraordinario sucedió. something extraordinary happened. Aquella tumba comenzó a moverse. The tomb started to shake. Aquella tumba empezó a estremecerse. The tomb started to shake. Oh, mis amados hermanos, y la vida vino a la vida de Jesús. And life came to life. Y Jesús resucitó. And Jesus resurrected. Por eso es que la victoria de la iglesia That's why the victory of the church está basada was so en la under resurrección de Jesucristo. based on the resurrection of Christ. Si usted va a Jerusalén If you go to Jerusalem y pide que lo lleven a la tumba de Jesús, and you ask to go to the tomb of Jesus, claro está, hay varias tumbas, there's a couple of more tombs. pero en una But there's one está vacía. that's empty. Porque si lo llevan a la tumba de los religiosos, And if you go to the tomb of the religious ellos people, tienen una tumba ahí y dicen, aquí está. they have the tomb Jesús. of that person. And Para los religiosos Jesús no ha resucitado. for the religious people, Jesus hasn't Si usted va resurrected. a la tumba que tienen los ortodoxos, If you go to the church, tombs lo of van a the llevar y van a Orthodox, decir, también aquí está Jesús. they will always show you that this Pero is the cuando tomb of usted va Jesus. a la tumba del jardín, But if you go to the tomb of the cuando garden, usted va a aquel lugar, where you go to that place, no es muy lujoso, no tiene mucho oro, it's not very luxury, it's not No really tiene full of mucha gold, plata. it doesn't have silver, pero es un lugar donde usted va y cuando usted, porque me pasó a mí, usted llega a ese lugar when you go to that place, y usted ve esa tumba vacía. and you see that empty tomb, Oh, mis amados, porque la tumba está vacía. the tomb is empty. Nosotros servimos a un Jesús We serve a Jesus que la tumba está that vacía. his tomb is empty. Él resucitó. He resurrected. Él volvió a la vida. He came to life. Él se incorporó. He came back. No necesitó que nadie le quitara el sudario. He didn't need anyone to No take the things necesitó off que him. nadie le quitara las cintas que tenían y que estaban envolviendo su cuerpo. Anyone to take off the tissue. he No had. necesitó que nadie quitara la piedra que estaba sellando aquella tumba. He didn't need anyone to take the rock Oh, off. había resucitado el autor de la vida. The author of Había the had resurrected. resucitado el Hijo de Dios. The child of God had resurrected. Por lo tanto, mis amados, Él resucitó, Él salió de aquella tumba y se sentó sobre la roca. And he resurrected and sat on the rock. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia I don't know if you've had the de servir a un Cristo vivo, to serve a un a Cristo living de Christ, poder, a Christ of power, a un Cristo que hace milagros, a man of power, a un Cristo que hace prodigios. someone that does a lot of things. Yo conozco un Cristo de poder. I know someone that can do it. Oh, mis amados hermanos, en este momento, In this moment, esa iglesia es una iglesia indestructible that church was an indestructible church porque depende única y exclusivamente because it depends on de la guianza del Espíritu the Santo. guidance of the Spirit. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Without me, you can't do anything. Nosotros podremos hacer muchas cosas, We can do a lot of things, pero sin la guianza del poder del Espíritu but Santo, without the guidance of the Spirit, todos los esfuerzos everything you try to do serán inútiles. will be useless. Por eso necesitamos That's why we need que cada día that each day la presencia del Espíritu the Santo Spirit and the presence esté of the viva y Spirit activa can be active en medio de una iglesia creciente. in our church that's growing. Por eso la iglesia se edifica That's why the church is edified bajo el fundamento de la fe. on the foundation of the faith. Y en ese fundamento de la fe And on that foundation of faith están los dones del Espíritu. is the gifts of the Spirit. Y en esos dones del Espíritu And in the gifts of the Spirit, nos capacitan a cada uno. it makes us, each Hay and every unos, one of hay us, unos dones que nos capacitan para hablar. there's some gifts that makes us to Hay speak. otros dones que nos capacitan para actuar. There's gifts that helps us to act.
Y hay otros dones que nos dan sabiduría. And there's gifts that gives us wisdom. Y todos son importantes And all of them are important. para que podamos ministrar So we can ministrate en la iglesia del in Señor. the church of God. Pero todo lo da el Espíritu Santo But all of them are given by para the la Spirit. edificación So that for the edification de la iglesia. of the church. Todos los miembros de la iglesia All of the members of the church son necesarios, are needed, pero no todos but not all son indispensables. are undisposable. El conferencista Mateo decía ayer o antes de ayer Yesterday, the conference guy said que hay creyentes que se creen that there's members that think que son indispensables. that they're so unique, Hay gente que se cree en la iglesia that there's people in the church que son los mejores que cantan, that they believe that they're the best at que sing, son los mejores que predican, that they're the best at preaching, que son los mejores que testifican, that they're best at giving que testimony, nada se mueve that nothing moves si ellos no intervienen. if they don't do it. Pero yo quiero But decirte I would like to tell you que todo lo que tú puedas hacer, that everything you can do, tienes que hacerlo para la gloria y la honra del you Señor. have to do it to glorify the Lord. Tienes que hacerlo para que el que brille y se engrandezca So that person that believes they're damned sea el que murió is the person Y that resucitó. died and resurrected por cada uno de for nosotros. each and every one of us. Por eso, mis amados hermanos, That's why, my brothers and sisters, toda la gloria, all the glory, toda la honra, all the honor, toda la alabanza all the praise es para el Señor. is for my El Señor te da dones The Lord gives you gifts, para que la gloria sea de Él. so the glory could be for El them. Señor te pone a actuar The Lord puts you to para make que la acts, gloria sea de so Él. His praise can be to Him. El Señor te pone a servir The Lord makes you to serve, para que la gloria sea so de that the Él. glory can be to Him. ¿Por qué? Porque pertenecemos Because we belong a una iglesia to indestructible. a church that's indestructible. Y los que son parte de esa iglesia And indestructible those that belong to the actúan indestructible church, they act para la gloria de Dios. for the glory of God. Nosotros estamos a la parte de atrás del escenario. We are just behind El the artista scene. principal en la iglesia, The artist that's el principal in the actor church, principal en la the iglesia actor principal in es the nuestro church Señor. is our Lord. Nosotros sencillamente, We are aleluya, dejamos que Él sea We just el let que him. haga el querer como el hacer por su buena We just voluntad. let Him do all He wants to do with Por us. eso cada día That's why each day tenemos que decirle, Señor, we have to say, Lord, usa mis labios, use my lips, usa mi intelecto, use my intellect, usa mis manos, use my hands, usa mis piernas, use my legs, para que tú seas so glorificado, you can be glorified, para que tú seas enaltecido. so you can be brought bigger. El Espíritu Santo está en la The iglesia, Spirit of the Lord is in the church, el Espíritu Santo está ahí al lado tuyo. is beside you. A lo mejor tú no lo ves, Maybe you don't see Him. pero aunque no lo veas, Even though you don't see Him, el Espíritu Santo está presente. He is present. Y el Espíritu Santo está presente And He is present, y Él está esperando porque tú le permitas que Él actúe. and He is waiting for you to let Him to act. Por eso, mis amados, And that's why, brothers and sisters, cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, when we don't allow the Spirit to act in our lives, entonces el Espíritu Santo se echa a un lado He goes to the side y no sucede nada. and nothing happens. Pero cuando le decimos Espíritu Santo, When we tell them, Spirit of God, este es el momento tuyo, this is your moment, esta es tu oportunidad. this is your Yo quiero que opportunity. tú seas el que brille. I want you to Yo quiero que tú seas el que actúe. I want you to Yo be voy the a one poner that mi acts. mano, pero tú eres el que la vas a I'll poner put my primero. hand, but you will put Yo your voy a hand. hablar y a I'll testificar, speak and testify, pero tú vas a utilizar mis but labios you use y my mis lips palabras. and my words. Oh, yo voy a caminar hasta donde está la I necesidad. will walk until there Pero is tú vas a ir necessity, primero. but you'll go first. En una ocasión, On one occasion, estando en Colombia, when I was in Colombia, estoy pastoreando una I congregación de was pastoring a aproximadamente congregation unos 300 y pico de miembros. of approximately 370 Estoy preparando members. domingo. I was preparing for Estoy Sunday. preparándome para el culto de la noche. I was preparing for the service Estoy at night. meditando en el mensaje de la palabra que el Dios me había dado para la congregación. I was meditating in the word that the Y Lord mientras had given estoy me. en esa meditación, And when I'm meditating, tocan a la puerta de la casa. they knock on the door of the house. Abro la puerta. I open the door. Allí hay una joven. There's a young lady. Y le digo, ¿qué pasó? And I asked her what happened. Entonces ella me dice, pastor,
She says, Pastor, necesito que venga a la casa. I need you to come to my house. Mi mamá My se mom, está muriendo. She's dying. Pastor, necesito que corra. I need you to run. Se muere mi She's mamá. dying. Yo no sabía cuál era la muerte de la mamá. I didn't know what caused her death, Pero cuando vi el rostro de ella angustiado, but when I saw her saddening pues le dijo, face, pues está bien. Me eché el saco por encima y salí. I put on my clothes and I left. Mientras yo iba de camino hacia la casa de aquella familia o hermana, When I was going to that house, yo iba meditando. I was meditating. Yo iba diciendo, Señor, yo no sé lo que me voy a I was encontrar. saying, Lord, I don't know what I'm Señor, going yo to quiero que encounter, tú vayas primero. but I want you to go Señor, yo first. quiero que ya tú entres a la I casa. want you to enter into Señor, the ya yo house. quiero que tú entres y estés actuando antes de que yo llegue. Lord, I want you to act Oh, before mis I amados leave. hermanos. Y cuando llegué a la And casa, when I arrived to the me house, dijeron que entrara. they told me enter. Y está la señora o la madre, está allí tirada en una cama. The mom was laying on a bed, Y está diciendo, me estoy muriendo. and she's saying, I'm dying. Me estoy muriendo. Y le digo, hermana, Dios le And bendiga. I tell her, sister, God bless you. Y ella decía, me estoy muriendo. And she says, I'm dying. Y seguía recalcando. And she continues saying, Pero el Espíritu Santo but nos habla. the Spirit spoke to me. El Espíritu Santo nos da discernimiento. The Spirit shows us. Y cuando yo miré a aquella mujer y el gemido de ella, And when I saw her and her cry, el Señor me hizo entender the Lord made me que estaba understand poseída that she was possessed por un demonio. by a demon. El demonio la quería matar. The demon wanted her to Por lo die. tanto, allí nos pusimos en comunión That's why in that moment y empezamos a reprender. and I started repelling. Pero ¿sabe qué pasó? But do you know what happened? Que todos los hijos de aquella mujer That all the kids of that habían sido fieles en la iglesia. they were faithful in the church. Habían sido instrumentos para la gloria de Dios en la They were iglesia. instruments of the Lord in the church. Pero por diferentes situaciones But because of different se situations, apartaron. they left. Dejaron, mis amados hermanos, el espacio para que el enemigo entrara, They allowed the enemy to para que el enter, enemigo tomara posesión. so the enemy could have Por lo possession. tanto, tomó posesión de la madre de ellos. So he took possession of the ¿Y sabe qué mom. sucedió? And do you know what happened? Que mientras estábamos ministrando, reprendíamos, And when we were ministering, el demonio salía y se posesionaba en uno de los hijos. the demon would leave the mom and go Reprendíamos to y the el next child. demonio salía en otra de las hijas. And it will go to the next child. Y yo dije, wow, un momento. And I said, wow, wait a minute. Tú no vas, yo no sé si la palabra está correcta para ustedes, tú no vas a relajar conmigo. And I said, you're not going to play with me. Tú no me vas, un momentito. Y entonces dejé a la hermana quieta. And I stopped La hermana and I left the seguía lady, quejándose y diciendo me muero. and she continued saying, I'm dying, I'm Pero dying. entonces yo reuní a los hijos But I reunited all the kids. y yo le dije, yo estoy solo. And I told them, I'm alone. Ustedes están apartados. You have left the Ustedes church. necesitan reconciliarse You con need to Jesucristo. come back to the Lord. Ustedes and repent. necesitan volver al Señor. You need to repent and come Mientras to the Lord. ustedes no lo hagan, Until aquí you no don't hay repent, liberación. There's no deliverance for you. Así que cada uno de aquellos hijos dijeron, pues yo quiero volver al camino del Each Señor. child was Oré por ellos. I prayed for them. Y ahora éramos 8 contra 1. And there was 8 of us ¿Por against qué? one. Porque el Señor estaba presente. Because the El Lord was Espíritu present. Santo estaba The presente. Spirit was present. Ya que ellos se habían reconciliado. Ahora estábamos en mayoría. We were more. Oh, mis amados, entonces fuimos And then we went y comenzamos a ministrar. and we started Y yo le ministering. dije a los hijos, rodeen a su mamá. And I told them, Y en el nombre de Jesús, and in the name of the Lord, le dije, reprendo y te echo fuera. and I repent En el nombre de Jesús. in the name of the Y de Lord. momento algo And something happened. salió. Y aquella hermana And the demon was out. abrió los ojos. And the mom Y dijo, opened her "Pastor, eyes. And she said, Pastor, ¿Cuándo usted llegó? when did you reach? Yo le dije, olvídate de cuándo llegué. And I said, forget Lo what I importante es came. que estás libre. And the important thing Estás is libre. Estás libre. you have been delivered. Estás libre. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder, mis amados hermanos. Hay gente que cree que puede jugar con el Espíritu de Dios. Hay gente que cree que el Evangelio es un juego. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es serio. Cuando usted hace una decisión por Cristo, When you make a es una decision for decisión Christ, seria. this is a serious decision. Mire, hermano, Brothers and le digo a la sisters, hermana, bueno, hermana, ya usted está libre. Yo me voy porque ya el culto debe estar empezando. I left the Y house arranco a because the correr service was starting. para el templo. And I went to the temple. Y le dije, bueno, como usted está tan
Usted, si usted quiere, no vaya esta noche a la And iglesia. I told her, if you want, don't go to church Y me tonight. fui. And I Y left. entré al templo. And I went Y into the empezamos a temple. adorar a Dios. And we started Y a praising the glorificar Lord. el nombre del And Señor. glorifying His name. No habían pasado 15 minutos 15 minutes cuando did not entró por happen. la puerta del templo la hermana. When I saw the lady Libre, delivered, libre, delivered. libre. Tú me hiciste libre. Rompió las cadenas. Oh, mis amados, pero detrás de ella todos sus hijos entraron al templo, entraron glorificando y alabando el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tomó acción, el Espíritu Santo echó fuera todo poder de las tinieblas y ahora estaban libres para adorar y bendecir el nombre del And Señor. each of them were free, and they were able to praise the Lord. Esa es una iglesia viva, And that's a live esa es una church. iglesia activa, That's an active church. esa es una iglesia indestructible. That's an undestructible Esa es church. una iglesia que nada ni nadie, ni That's las a puertas del Hades anyone or the gates of the gates pueden prevalecer can prevail en against contra de la iglesia. the church. ¿Sabe cuando usted determina Do you know when you determine que su iglesia es una iglesia indestructible? that your church is indestructible? Tienen que ocurrir varias cosas. A lot of things have to happen. Primero, First, se tienen que salvar las almas. a lot of souls need to be saved. Ninguna vida puede, mis amados, No life, ninguna vida puede impedir que el Señor cambie su vida. can stop for the Lord to change. Así es que hay que salvar las vidas. So you have to save the soul. Hay que hablarles de Jesucristo. You have to speak to them about God. Y cuando es una iglesia indestructible, And when it's an undestructible las almas se church, salvan. the souls are saved. Estoy para salir para Colombia I am there to go to Colombia, y yo necesitaba alquilar mi casa. and I needed to rent out my house. Y yo necesitaba, y le decía al Señor en oración, necesito una persona responsable. And I said, Lord, I need someone responsible. Señor, yo voy a poner mi casa que me costó tanto, mis esfuerzos, lo voy a poner en las manos de una persona. Y yo necesito una persona que me cuide mi casa. I need someone that's responsible because this house cost me so much money. Así que puse un anuncio en el periódico. So I put out a news in the Y para que no me pidieran rebaja, So no one asked me for making it cheaper. en el anuncio puse cuánto iba a cobrar por la renta. And on the news, I put how much I was gonna pay for Me rent. llaman They called me. muchas A personas, lot of people called me. pero me llamó una señora. But one lady called me, Esa señora me dijo, and that lady told me, yo no puedo pagar lo que usted puso en ese anuncio, I can't pay what you put on that news. pero si usted me alquila la casa, But if you rent me the house, yo le prometo I will promise you, que yo voy a cuidar su casa. I will take care of your house. Yo todos los años voy a pintar su casa. Every year I'll paint your house. Yo voy a mantener su casa en óptimas I'll condiciones. paint your house and continue it in optimum condition. Aquellas palabras fueron convincentes, And era those por words teléfono. were persuasive, and they Así were es que yo over the dije, phone. wow. And I said, wow. Me convencieron estas palabras. She convinced me. Pues le dije, mañana So I told her, necesito tomorrow, que esté en la casa I need you to be at para the yo house personalmente hablar con usted. so I can personally talk to you. Al otro día en la mañana yo estaba en la casa, Next day in the morning, I Ella was at the llegó. house. She arrived, mis amados, y entonces comenzamos a dialogar. and we started talking. Hasta un momento And in that moment, cuando me dijo, when she told me, yo soy descarriada. I'm not a Christian, A mí se me olvidó el negocio, I stopped. porque en los negocios de mi padre Because in the works of the me Lord, conviene estar. I should be in them. Al Señor hay que darle el primado. We need to give them Cuando the me first entero que place. ella era descarriada, When she told me she wasn't yo a le digo, Christian pero ¿cómo anymore, es eso que usted es and I descarriada? told her, why ¿Y is that happening? por qué usted dejó a Jesucristo? Why did you leave the Lord? I asked Yo her. era diaconisa de la iglesia Discípulos de And she Cristo. said, I was a deacon En of tal the lugar. church in this place. Pero vinieron la gente y empezaron a criticarme. And a lot of people came Y and eso started me criticizing me. hizo que yo retrocediera And that made me step back, y me aparté del Señor. and I left the Lord. Pero a mí se me olvidó el negocio But I forgot y how this comencé worked. a evangelizarla. And I Y forgot comencé a about the decirle, rent. pues usted necesita volver a And I Jesús. started preaching to her, and I told her, you Porque need to come cuando si back. Jesús vuelve a su vida, Because if the Lord comes usted back va a to your poder life, cumplir lo que me prometió. you will be Yo able quería estar to- seguro to finish what you de que ella se promised. reconciliara, And I was ready for porque her to come entonces back. si ella se reconciliaba, ella iba a cuidar mi casa. Because if she came back to the Lord, she was going to take care of Así my que house. seguí y de momento le digo, pues mire, ahí en la esquina está la iglesia de Dios Mission Board. And
And I told her, look, in that Un poco más corner abajo was a está la church. iglesia de Dios Pentecostal de Miraflores. And there were several churches on Por the este corner. lado está la iglesia de Dios Pentecostal de Rexville. And I told her in that Y le fui corner, that's mencionando that church. todas. Pero ¿sabe qué? Que nos despedimos. But then Yo le we dije, la casa es said suya. goodbye, and I told her the house is yours. Y cuando ella se fue para su casa, And when she went to her house, toda la noche, every night, el Espíritu Santo the Spirit of the Lord estuvo diciéndole, was telling her, la iglesia de Miraflores, the church of la iglesia de Miraflores, that certain church, la iglesia de Miraflores. that certain church. Ella no durmió porque todo el tiempo el Espíritu de Dios diciéndole la iglesia She de didn't sleep Miraflores. because the Lord El was Espíritu telling Santo her. todavía habla. The Spirit El Espíritu speaks. Santo todavía ministra. El Espíritu Santo todavía actúa. Oh, han pasado muchos miles de años, pero todavía el Espíritu Santo está vivo, está activo en medio de la iglesia. ¿Sabe qué? Ella madrugó y le dijo, Señor, voy para Miraflores. Así que se levantó, se vistió y llamó a su hija. La hija era testigo de Jehová. Y le dijo, yo quiero que tú llegues aquí porque quiero ir a la iglesia. And she said, I want to go to church. La hija creía que la mamá quería ir al salón del reino. And she thought that her daughter wanted Pero cuando la hija llegó a buscarla, to the church. ella le dijo, yo quiero que me lleves a la iglesia pentecostal de And Miraflores. when the daughter came, she told her what church she La wanted hija to dijo, go pero to. mamá, yo creía que tú ibas a acompañarme al salón del reino. The daughter thought that she was going with her to Y la mamá the dijo, no, llévame a la iglesia pentecostal. And the mom said, no, take me to the Así que la dejó Pentecostal allí church. frente. And she left her there. Todavía no había llegado el pastor. The pastor still in her Todavía room. no habían llegado los hermanos. No one was there. La iglesia estaba todavía cerrada. The church was closed. Era muy temprano en la It mañana. was still early in the Pero morning. llegó el pastor. But the pastor Y el arrived. pastor llegó y abrió el portón y le dice, señora, ¿en qué podemos servirle? And the pastor spoke to her and Y ella asked le her what dice, she could help with. abra rápido el templo, She said, open the porque door yo for her, quiero ir al altar because she wants to go to y the yo quiero altar. reconciliarme con I want Jesucristo. to repent and come back to Christ. Y el pastor avanzó y fueron al altar. Y antes de que llegara la congregación, ya ella había arreglado su vida con She had Jesucristo. already fixed her life with Christ. Pero ahí no termina la historia. The story doesn't end there. Al otro día, The following day, vuelve y me llama she continues to come. y me dice, And she says, yo necesito otra vez hablar con I usted. need to speak to you again. Y yo dije, ay, me va a entregar la casa. And she said, and I thought that she was going to give me back the house. Y nos pusimos de acuerdo. And we got to Y a llegamos a la conclusion, casa. and we got to the house. Y ella llegó And she arrived, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Me va a entregar la casa? and I asked her what was happening. And she said, no. No. Lo que sucede es que yo tengo que confirmar algo. I need to confirm something with you. That's what she Mientras said. usted me hablaba, While you continue talking usted to estaba envuelto en una llama. me, you were in a flame. Mientras usted me hablaba, While you speak to había me, un resplandor. there were so much heat. Y yo empecé a pensar, eso es el sol. And I started to think que maybe le that's está the dando. sun that's hitting on Y no him. sé si usted notaba que yo me cambiaba de lugar. And I don't know if Y you saw para that it was donde quiera que moving. yo me cambiara de And lugar, every movement yo lo I did, veía a usted que estaba dentro de un resplandor. you were still in the flame. O me decían, pastor, And she said, Pastor, eso me motivó. this motivated Y ayer en la mañana me. And that yesterday in yo the morning, reconcilié mi vida I con Cristo. repented to Christ. Yo me fui tranquilo para Colombia. I went calm to Después de Colombia. como de 2 años regresé. And 2 years after I La arrived, casa estaba linda. the house was still Estaba beautiful. más linda de lo que yo la tenía. And the house was more beautiful than I Ella era tan estricta que no dejaba que nadie se parara al lado de la casa. She was so strict that she Si alguien allowed venía y no one to- estacionaba su carro, decía, no, esta casa es del pastor y ahí no se parquea nadie. She didn't even allow anyone to park in front of the house. Cuando regreso, When I arrived, entonces regresé después de 3 años de Colombia I arrived 3 years ago, y entonces necesitaba la casa. and she needed the house. ¿Sabe lo que sucedió? And you know what happened? Que fui donde ella I went to her. y le digo, necesito la casa, I told her I need the house porque ahora voy a vivir la casa. because I need to live in the house. Para ese tiempo tenía 5 hijos, But in that time I had 5 todavía kids, sigo teniendo 5. and I continue having 5. Y entonces
Cuando entramos a la casa, When we entered the house, después de tantos años, after so many years, ahora la casa era pequeña. the house was small. Los hijos habían crecido. The kids Así es grew. que yo dije, ¿y ahora qué yo hago? And I said, what am I going to do? Pero ¿sabe qué sucedió? But do you know what happened? Que el Señor me suplió The Lord y supplied. pude hacer una segunda planta. And I made a second floor. Y entonces me acomodé allá, mi esposa y yo, y uno de los hijos, y los otros 4 abajo. So we made the house able for all of us to fit in. Pero lo más que me llamó la atención But do you know what called my attention? fue una llamada que entró desde Estados Unidos. A call that entered from the United Y cuando States. contesto, And when I answered, era la hermana it was the lady. Antonia. The lady. Y la hermana, soy la hermana Antonia. And she said, I'm the lady. Oh, hermana Antonia, Dios le bendiga. ¿Y qué ha sido de usted? Pues estoy viviendo por acá en Chicago. And she said, I was living in Chicago. Pero es que quiero darle una noticia. But I want to tell you something. Yo fui a vivir con mi hija a Chicago. I went to live in Chicago with my daughter. Y yo le digo, la testigo de Jehová. And I said, the Jehovah's Sí, Witness. hermano, la testigo de Jehová. And she said, yes. Pero lo que quiero decirle es que la testigo de Jehová se convirtió a Jesucristo. I just want to tell you that my daughter repented to Jesus Christ. Porque la Biblia dice que eches tu pan sobre las aguas. Because the Bible says Y después de muchos días after lo vas a a lot of days, encontrar. you'll find a bread. Lo vas a hallar. You'll find Deja que el Espíritu Santo sea el que trabaje con tu hijo. Let the Spirit Deja que el work with Espíritu your Santo kids. sea el que trabaje con tu esposo. Let the Spirit of Deja God que el to work Espíritu with your Santo el que husband. sea el que trabaje con tu esposa. Let your husband- No te pongas let a the Spirit pelear. work with your wife. No te pongas a mortificarle la vida. No, deja que el Espíritu Santo sea el que tome el control y Él va a hacer el querer como Él quiera para la gloria de su nombre. Las almas se van a salvar. The souls will be saved. Una iglesia indestructible es una iglesia, mis amados hermanos, donde hay paz en medio de la adversidad. Even in the storm. No hay razón para descontrolarse. There's no reason to be out of control. Como humanos como que nos tiende a descontrolar. Sometimes as humans, Las situaciones de la vida. because of Pero situations nosotros of tenemos life, que poner las manos en la mano del Señor. that we have to put our Hay un hands in himno the que dice, hands of pongo God. mi mano en la There's a mano song that says, del "I put Señor. my hand in the Lord's Hay hand." que aprender a poner nuestras We manos have to en understand las and manos del learn how to Señor. put our hands in the Lord's Cuando hand. nosotros nos preocupamos, mis amados, por los necesitados, comprendemos que somos parte de una iglesia indestructible. When we need to A nuestro understand that we are alrededor under a church that's hay gente indestructible. necesitada. There's a lot of people A in nuestro necessity. alrededor In hay our gente que surroundings. necesita conocer al There's Señor. people that need to A nuestro alrededor hay gente enferma. In our surroundings, A nuestro there's alrededor hay gente que se están muriendo poco a poco. in our Mis surroundings, amados people hermanos. that are dying. Y Dios quiere usarte. And the Lord Y wants Dios to quiere use you. usarte. The Lord Y wants Dios to me use quiere you. usar también a The mí. Lord wants to use you. Oh, estoy pastoreando en la iglesia en Trujillo Alto. I'm a pastor in a church, Y allí llegó y se convirtió un hermano. and a man repented, El hermano era bien morenito, bien and he morenito. was brown, Y cayó en el hospital. and he went into the hospital. Y yo digo, and voy a got sick. visitar al hermano. And I went to visit him, Y llegué a la habitación. and I arrived to the Y allí room, estaba el hermano con una bata de papel. and he was there in a dressing of Cuando lo paper. veo, When I saw him, entonces veo que está el desayuno his breakfast sobre was una there mesa. on top of the table, y al lado del desayuno, de la bandeja, había otra bandeja que era el almuerzo. and beside the breakfast there was lunch. beside Así him. que llegué y lo saludé And I said hi to him, and I y le dije, hermano, greeted usted him. no ha desayunado, And I asked him if he had eaten, ni ha almorzado tampoco, ahí están las dos if he ate bandejas. breakfast or lunch. Entonces yo me dice, es que estoy aquí, no tengo quien. Ah, pues no se olvide. And No he se, said, "I'm no, here, no, I no don't se have-" preocupe, perdón, no se preocupe, yo le voy a dar el almuerzo. And I told him, don't worry, I'll El give you the desayuno food. ya no me gustaba, así que The breakfast didn't look good, so I gave abrí him la lunch. bandeja y me dijo, no hermano, no haga eso. And I fed him. Y le di el I gave him almuerzo. the food, Él comió. and he ate. Cuando terminó, When he finished, puse la bandeja I put back the tray, y le dije, no tengo más tiempo, tengo otras visitas que hacer. and I told him I need to leave. Así I que have another el visit to domingo, go. después de la escuela dominical, vuelvo para hablar con And I usted. told him after Sunday, Me after the fui. Bible study, I'll come back. Así es que me fui I left, y el próximo domingo, después de la escuela and the dominical, following Sunday after the me fui Bible al study, hospital. I went to the hospital,
Cuando yo llegué los días antes, When I arrived some days él estaba before, solo y yo solo. he was alone and I was alone. Ahora cuando llego, está toda la familia His entire family was que there. estaban llenando toda aquella habitación. The room was full. 'Cause Y of yo the iba con mi family. Biblia. And I was with my Bible. Y cuando yo empiezo a mirar, When I started to look, las familias, los hijos, empezaron a no dejar que yo entrara. we're not allowing me to enter. Vieron la Biblia They saw the Bible. y dijeron, este es uno de esos pastores que vienen a tratar de quitarnos a mi padre. They thought that I was trying to take their father. Pero ¿sabe qué sucedió? But you know what happened? Que el hermano The miró brother said, por encima de ellos and saw on top of them y vio mi rostro and saw my que yo face estaba tratando de entrar. that I was trying to enter. Y le dijo, un momento, ¿quién está ahí? And he said, a moment, who's Es mi there? pastor. It's my pastor. Así que sálganse en todo y dejen que mi pastor entre. So he said, let everyone come out and let my pastor come in. Porque ninguno de ustedes estaba aquí para darme el almuerzo ni el desayuno. Because none of you guys were here. Y fue el pastor el que me dio el almuerzo. And the pastor was the one Así who que gave se me the salen, que ahora el pastor tiene el tiempo para And hablarme. now he said, let Allí hablé con él, allí le I spoke to testifiqué, him, I testified. allí él pidió la oración, And he allí answered Dios prayers. hizo el milagro y a los The Lord did a pocos miracle. días estaba en el templo alabando y And a glorificando couple a of Dios, days al after, Señor. he was at church. Esa es una iglesia indestructible, That is an undestructible church. una iglesia que se preocupa, A church that mis amados, worries. por los creyentes y que los creyentes nos mantengamos unidos unos con otros. So the members can be together, one with each other. Una de las estrategias del enemigo de las almas One of the strategies of es the dividir la enemy iglesia. is to divide the church. Usted no permita Don't let que el enemigo lo divida. the enemy divide Cada día each day. tenemos que estar más unidos, We need to be united, más unidos. more united. No puede haber división en medio de la There iglesia. can't be any No puede divisions in haber church. enojo en medio de la There can't iglesia. be any anger in church. No puede haber disensión en medio de la There can't be iglesia. any division in church. Oh, mis amados, hay que estar unidos, We have to be unidos, united. unidos. Y si estamos unidos, And if we're united, somos parte de una iglesia we indestructible. are a part of the undestructible church. Una iglesia indestructible es una iglesia que habla de Jesucristo. An undestructible church is a church No that importa speaks el lugar about donde God. estemos, It doesn't matter where hablamos we de are, Jesucristo. we speak about God. Una iglesia indestructible An undestructible church es una iglesia, mis amados, es una iglesia que pone los recursos que usted tiene al servicio del it Señor. puts the resources for the service of God. ¿Por qué? Porque Dios le da recursos a la iglesia Because God gives resources para que to lo church, ponga al servicio del so you Señor. can put it to service for the Oh, Lord. mis amados hermanos, cuando la iglesia del primer siglo When the church of the first dice que century, ponían todas las cosas al servicio de los they would put apóstoles. all those things for the Y también dice service que of no the habían apostles. necesitados en medio de la And there wasn't iglesia. any person in need in Así the que church. nosotros también So we pertenecemos a una iglesia we indestructible. belong to an undestructible ¿Por qué? church. Porque ponemos nuestros recursos al servicio del Because we Señor. put our resources for the service of God. Somos una iglesia indestructible We are an undestructible church. cuando nuestro testimonio impacta a la comunidad. Impacts the community. Muchas veces A lot of times, las iglesias no crecen the church doesn't grow por los malos testimonios because of the bad de los testimony creyentes. of the members. Porque aquí Because here, cantamos, we sing, brincamos, we jump up, danzamos, we dance, corremos, we run, hacemos muchas cosas, we do a lot of things. hablamos en lengua, We speak in tongues, pero cuando salimos but when we leave, hablamos otras lenguas. we speak all type of language. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor quiere que nosotros hablemos un solo idioma, The Lord wants us to speak only el one idioma del language, cielo. the language of the heavens. No se preocupe, Don't worry, ya estoy terminando. I'm almost finished. Ahora estoy poniendo el avión Now I'm putting the plane, y está saliendo el tren de aterrizaje. and the train is leaving. Ya veo la pista, I see all. así que voy descendiendo. I'm descending already, Pero no quiero but I don't want. poner las llantas en la pista I don't want anything on the como rail, los dos pilotos que nos trajeron aquí. like the two pilots that brought us here. Yo nunca había visto dos pilotos que tiraran el avión y ¡pum! I have never seen two pilots that just let the planes drop. Like they, Nosotros nos miramos. we looked at each other. Gracias a Dios que a él y a mí nos pusieron uno al lado del otro. Thank God they put us side
at Nos each miramos. other. Yo We nunca looked at había each visto other. eso. I Por have poco never seen rompe el him. avión. He almost broke the plane. No, pero vamos aterrizando poco a poco. But we're Para que el Espíritu Santo vaya tomando el control. so the Spirit could Para take que el control. Espíritu Santo vaya tomando nuestra mente. Para que el Espíritu Santo sea el que se glorifique, mis amados hermanos, en la conclusión de este In the mensaje. conclusion of this ¿Por qué? Porque una iglesia será indestructible mientras se mantenga fiel al Señor. And the church will be indestructible when it's faithful to the Lord. Una iglesia fiel al Señor, mis amados hermanos, es una iglesia que en medio de la prueba, las luchas, las dificultades, se mantiene siendo fiel al que lo llamó y al que lo salvó. A church that's faithful will continue being faithful to the person that called them. Cuando le somos fieles al Señor, When we are faithful to the Lord, el Señor manifiesta su fidelidad. He manifests His Para con nosotros. fidelity with us. Hace 15 años After 15 years ago, me apareció una masa en el colon. En el colon. something in the colon appeared, Y esa masa, el médico dijo, and esa masa está peligrosa. that something was Hay dangerous, que operarla. and they needed to go to surgery. Y me mandó un cirujano. And the surgeon came to La me. secretaria del cirujano me dijo, dentro de 6 The meses secretary of the el surgeon said doctor to lo me va a ver. that after in 6 months Y yo they will dije, see 6 me. meses con esa pelota ahí And I dentro. said 6 months with that bump. And I said, Fui al "Oh." doctor, al internista, And I went to another y doctor. le dije, doctor, consígame un cirujano porque si no, me opero yo. And I said, find me a surgeon to the next doctor. If not, I will do the surgery Me myself. consiguió un cirujano, un mexicano. And he found a Mexican surgeon for me. Ese mexicano era como así, de esta estatura. That Mexican was that short. Y cuando estoy ahí frente a él, que le entrego todo y él está mirando And todo, when I'm there with him, and I gave him everything, me dice, yo te puedo operar, he tells me I could do the pero el surgery. problema es esa panza que tú tienes. And he said, the problem is the belly you Y have. seguía recalcando sobre la panza And que he yo said, tenía. your belly is a bit big. ¿Sabes lo que es la panza? La barriga. My stomach. Pero como es mexicano, los mexicanos le dicen a la barriga panza. Así que, y él seguía diciendo, yo, pero ¿cuál es el problema de And mi I said, panza? what's so wrong with my belly? ¿Cuál es con qué ha cogido este hombre And I con mi said, panza? what's wrong with my belly? Y me dice, pero es que tú no me ves. And he says, don't you see yourself? Yo soy así de alto. And I'm this short. Yo necesito cuando tú estés ahí en la sala de operaciones, en la mesa de operación, And I said, and when I told him that para yo estar when I'm cómodo, laying down, so yo tengo que because of buscar my height, un banquito I need to get a step so y I yo can me do tengo the que surgery, subir para estar alto. so I could be high. Entonces, el problema no es abrirte la The barriga, la problem panza. is not opening your El belly. problema es que cuando yo saque lo que tengo que sacar, el problema está en cerrar esa panza. The problem is when I have to close the belly. Entonces, claro, yo estoy ahora más delgado, pero Now I'm a bit eran skinnier, 230 libras but it was la 230 la que pounds I tenía had para aquel tiempo. in that moment. Entonces, él me dice, pero aparte de eso, And he yo said, necesito que esté presente conmigo otro cirujano. apart from that, I need another surgeon to be with me. Yo dije, bueno, doctor, vamos a lo que sea. And I told him, okay, let's do it then. Pero yo necesito que esa masa usted la estirpe. But he told me I need that massive belly to go down. Eran 21 nódulos. It was 21. Era como una bola de softball. It was kind of like a softball. Entonces, me llegó la hora de la operación. It was time for the Me surgery. prepararon, me They afeitaron. preparated me. They shaved Y entonces me. vienen y me buscan y van llevándome por el pasillo. They're putting me through the hallway and everything. Pero yo iba confiando en el Señor. But I went in faith in the Lord. Iba cantando el himno que dice, Dios, And I tú was eres mi singing sustento. that the Lord is my A mi vida das aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. Oh, mis amados, entré a la sala de operaciones, Went prendieron into todas the room aquellas of surgery. bombillas They started turning on the lights. y entonces me fui. And I went. Y cuando desperté, And when I woke up, le pregunto qué pasó. I asked him what happened. No, ya estamos. And he said, it's done. Ya, fue un éxito. It was
It was good, the surgery. Pero de los 21 nódulos, But from the 21 un nódulo diameter, salió positivo. only one came positive. Un nódulo es canceroso. One of them is cancerous. Así que hay que darte unas quimioterapias. So he said, we need to give you chemotherapy. Me envió a un oncólogo. So they sent me to an oncologist. Fui al oncólogo. I went to the oncologist. El oncólogo vio toda la operación He saw all the surgery done. y me dice, ¿el cirujano es familia suya? And the surgeon said, he asked me if the surgeon was my family member. No. And I said, no. Y me dice, ¿es un amigo de usted? Is he your friend? No. Asked. And I said, no. Pero es una persona que es conocido de su familia. And he asked me, do you know this person? Y yo le dije, no. And I said, no. Y me llamó la atención. And that called Y my yo le attention. pregunto, ¿y por qué me pregunta usted eso? And ¿Por I qué usted me asked- dice eso? And I asked him, why are you asking me that? Me dice, porque ningún cirujano Because no surgeon opera un tumor de más de 15 nódulos. will Se ever supone que usted operate. fuera sometido a 2 operaciones. En la primera iban a extirpar 15 y en la otra iban a operar, a extirpar el resto. Tiene que ser un familiar suyo el cirujano. Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo soy hijo del Altísimo. Yo soy hijo de un Dios viviente. Yo soy hijo de un Dios todopoderoso. The thing is that this surgeon wasn't allowed to do these type of surgeries with them, but I live and I belong to Cuando the el Lord and Señor Savior. pone gracia, When the Lord puts el Señor va a poner la gracia de Él sobre cualquier He persona puts grace upon us, y te va a salir bien. and you will come out good. Mis amados, fui al oncólogo, I me went to dieron the las oncologist, they quimioterapias gave me the chemotherapy, y cuando ya llevaba 6 años, and when 6 years todos los passed, meses haciéndome laboratorios each month we went to the lab. nucleares, esto, lo otro. Yo iba allí y le decía, doctor, ¿qué? No, todo está negativo, todo está negativo. Yo decía, y ya llevo 6 años. And he said, but 6 years goes by. Le digo a la enfermera, I told the nurse, Yolanda, Nate, ¿cuándo el doctor me va a dar de alta? when will the doctor tell me I'm good? Me dice, el doctor nunca te va a dar de And he alta. said, the doctor will never tell you that. Ellos dicen que eso vuelve otra vez. They say that it will come back. Ah, pero han pasado 15 años But 15 years have passed. y no ha vuelto otra vez. And it hasn't come back. Porque cuando Dios hace las cosas, Because when God does Dios las hace bien. He does it properly. Mis amados, por eso nosotros adoramos al Señor. That's why we praise the Lord. Por eso nosotros honramos al That's why Señor. we honor the Lord. La iglesia de Jesucristo no depende de la gente que está ahí. La iglesia de Jesucristo no depende de los oficiales del concilio. La iglesia indestructible no depende, mis amados hermanos, de cuán sabios seamos los que estamos al frente. La iglesia de Jesucristo será indestructible cuando confiamos en Él. The church of God will be indestructible when we believe in Him. Por eso confiemos en el That's Señor. why we have to trust in God. Aleluya. Confiemos en el We Señor. have to trust in God. Démosle al Señor toda la gloria. Give all praise to God. Démosle al Señor toda la honra. Give Him all honor. Y pongamos nuestra confianza en Él. And put our trust in Him. Yo no sé cuál es tu necesidad, I don't know what's your necessity, pero yo quiero hacerme una oración por ti. but I want to make a prayer for you. No sé si estás enfermo, I don't know if you're sick. no sé si el médico te ha desahuciado. I don't know if the Pero quiero doctors hacer have una told you oración por ti. something, but I want to pray for you guys. Así que si tienes necesidad en este So día, if you have a necessity, corre, come here ponte y párate aquí. and come. Let's pray. Vamos a orar por ti. Let's pray for you. Dios puede hacer el milagro. The Lord can do the miracle. El Señor puede hacer la obra. He can do the El miracle. Señor puede cambiar el lamento en gozo y en baile y en alegría y en felicidad. He can change everything. Así que te invitamos. So I invite you. Y si